ahí encontramos dos géneros de lenguas: lenguas humanas y lenguas angelicales. Lenguas humanas y lenguas angelicales. Hay dos géneros de lengua. Pero también el libro de Corintios 14, verso 2, dice que el que habla en lenguas habla misterio con el Padre. Tercer género de lengua. Tercer género de lengua. Entonces, lenguas angelicales. Las lenguas angelicales. El primer género de lengua que aparece en la Biblia es las lenguas angelicales. Es una habilidad espiritual y una gracia para poder hablar directamente con los ángeles que están a nuestro servicio. ¿Qué son las lenguas angelicales? Una habilidad espiritual para poder hablar directamente con los ángeles que están a nuestro servicio. Hebreos 1:14 dice: los ángeles no son más que espíritus que ministran en beneficio de los que heredan la salvación. ¿Cuáles son los herederos de la salvación? Nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos herederos de la salvación. La palabra establece en Hebreos 1, verso 14, que los ángeles existen para servirles a los hijos de Dios, que somos nosotros, que heredamos la salvación. Esto significa que esos ángeles están a mi servicio. Por eso dice 1 Corintios 1:13 que hablamos lenguas angelicales. Lenguas angelicales. O sea, ¿para qué tenemos que hablar los idiomas que hablan los ángeles? Sencillo. Se hace necesario un idioma de guerra espiritual entre los ángeles y nosotros, debido a que vivimos en una guerra constante en el mundo espiritual. Muchos de nosotros no entendemos que estamos en una guerra espiritual constante contra las tinieblas, espíritus que vienen a atacarte, espíritus de miseria, de divorcio, de fornicación, de adulterio, de mentira, de destrucción, de depresión. Estamos en una guerra constante, vivimos en una guerra constante. Entonces Hebreos 1:14 dice que Dios ha puesto ángeles a nuestro servicio. De repente, cuando uno está hablando en lengua, según 1 Corintios 13:1, hablamos lenguas angelicales, hablamos los idiomas que hablan los ángeles, hablamos los códigos que ellos hablan. Y de repente uno está hablando en estas lenguas y es dándole órdenes a esos ángeles: ven, ponte aquí, ven, ponte allá, cúbreme, guárdame, desenvaina tu espada. Y estamos hablando esas lenguas, pero de repente no entendemos humanamente lo que estamos diciendo, pero tenemos una conversación con el ejército celestial. La palabra de Dios establece y dice que Jesús, siendo tentado por el diablo en el desierto, Mateo capítulo 4, dice que después de la tentación vinieron ángeles y le servían. La palabra también establece que Jesús en el Getsemaní dice que vinieron unos ángeles y lo fortalecían. La Biblia está llena de encuentros angelicales. Los ángeles son seres de luz, son seres reales, son seres verdaderos, son seres que sí existen. Los ángeles no son muñecos inventados por la Iglesia Católica. Los ángeles son reales. Y según 1 Corintios 13:1, recibimos la habilidad espiritual de hablar con los ángeles. Conscientemente, bueno, quizás no, pero los ángeles hablan un idioma. Los ángeles hablan un idioma, hablan un lenguaje. Y 1 Corintios 1:13 dice que nosotros hablamos ese lenguaje. Ezequiel, ¿para qué hay que hablar como hablan los ángeles o con los ángeles? Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra guerra no es contra sangre ni es contra carne. Si usted está ahí, déjeme un like, por favor. Yo lo siento a usted muy tranquilo en la noche de hoy. Yo necesito ver sus comentarios. Necesito saber que usted está conectado conmigo en el día de hoy, recibiendo esta palabra. Rama mama 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 man socro prosheka taramayando ribacusa camara mama mama mamaya. Conéctate conmigo en el día de hoy. Rendo rebasai. Déjame tu like. Déjame tu like.
Déjame tu comentario. Si estás recibiendo esta palabra, dime amén. Estoy recibiendo en el día de hoy. Aleluya. Esto se está poniendo bueno. Se va a poner mejor en el día de hoy. Rama mama maya. Rebocoso roboshe taramacay. Aleluya. Escuche esto. Porque usted va a ser transformado, dimensionado en el día de hoy. Hoy va a pasar algo extraordinario con su vida. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esto es muy profundo, esto es muy serio, esto es algo espiritual extraordinario. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Si yo estoy peleando contra algo que no es carne y que no es sangre, estoy peleando contra algo que no es humano, pero yo soy humano. Entonces, ¿cómo yo siendo humano puedo pelear contra cosas que no son humanas? Sencillo. Yo habito en el plano terrenal, pero en el plano espiritual, según Hebreos 1:14, Dios me ha asignado unos ángeles. ¡Wow! Si usted está ahí, diga amén. Diga, yo recibo los ángeles que Dios me asignó. Ramayanda, Rabakata, Ramasanda. Si usted está ahí, diga, yo recibo los ángeles que Dios me asignó. Entonces, según Efesios 6:12, yo estoy peleando una guerra espiritual. Constantemente yo estoy peleando. Espíritus enviados, espíritus asignados, demonios disfrazados de maldiciones generacionales que me están haciendo una guerra constante contra principados, contra huestes de maldad, contra potestades en las regiones celestes. Hay una guerra, pero para esa guerra espiritual, el Padre Celestial me ha asignado unos ángeles guerreros especiales para que estén peleando esta batalla juntamente conmigo. ¡Wow! Y Cataramasanda. A la hora de pelear esa guerra, a la hora de echar ese pleito, yo no estoy solo, porque he recibido, según 1 Corintios 1:13, unas lenguas angelicales para comunicarme con los ejércitos del cielo, para establecerme en una conversación con los ángeles y pelear este pleito. Si usted está ahí, dígame amén. Dígame amén, dígame lo recibo. En el nombre de Jesús, yo declaro que sobre ti viene una sabiduría espiritual, que el código de los ángeles se te revela. Este es otro problema, que la iglesia sabe poco acerca de los ángeles. Este es otro problema, que la iglesia sabe poco acerca de los ángeles. El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento está lleno acerca de historias y enseñanzas de los ángeles. Los ángeles nunca han sido un elemento místico, un elemento olvidado, una cosa aparte. Los ángeles siempre han sido parte del ministerio de Cristo, del ministerio de Dios en la iglesia. Necesita desarrollar esas lenguas angelicales para ganar tus batallas espirituales en combinación de los ángeles. Gloria a Dios. Aleluya. Conéctese conmigo en el día de hoy. Esto es para que usted sea bendecido. En el día de hoy vamos a conectarnos. Vamos a seguir fluyendo bajo esta gloria. Y sígase conectando. Aleluya. Si usted está ahí, dígame amén. Si está conectado con esto, dígame amén. Gloria al Señor. El segundo género de lengua, porque recuerde lo que estamos tratando en el día de hoy, que dice 1 Corintios 10 y dice 12:10 dice,
diversos géneros de lengua. El don de lengua no es el don de lengua, sino el don de diversos géneros de lengua. El segundo género de lengua son las lenguas humanas. Usted puede de repente estar hablando francés. Usted nunca estudió francés. Escuche esto. Oiga esto. Puede que estar hablando francés y nunca aprendiste francés, pero en ese momento viene la gloria y te toma y pone en ti lenguas humanas. Hechos 2:4 dice: y los escucharon hablar en sus propios idiomas. Cuando la iglesia en el aposento alto recibe lo que es el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, pero las lenguas que hablaron fueron lenguas humanas. Y todos los que estaban afuera, dice que habían venido muchas personas de muchos países del mundo a una fiesta especial en Israel llamada Fiesta del Pentecostés, que significa fiesta de la cosecha. Dice que todos los extranjeros y turistas de muchos países escucharon a estas personas hablando estas lenguas. Ellos decían, pero ¿y cómo que esta gente no son estudiados, ni han estudiado estos idiomas y están hablando estos idiomas? Es que el Espíritu Santo tanto puede ponerte a hablar lenguas espirituales como lenguas carnales y humanas. Amén. Entonces, para terminar este live, en el día de hoy, tenemos el tercer género de lengua. Y es este: lenguas de misterios para con el Padre. Escuche esto. Aleluya. Y yo quiero que aquí usted se conecte fuerte con lo que voy a desatar. Esto es algo muy, muy serio. Escuche ciencia y escuche misterios en el día de hoy. Conéctese con esto. El tercer género de lengua que aparece en la Biblia, el tercer tipo de lengua, es la lengua que es misterios para con el Padre. Misterios para con el Padre. Escuche esto. Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Dice, el que habla en lenguas, o sea, el que habla este tipo de lenguas, dice, nadie lo entiende, sino que habla misterios en su espíritu. Habla misterios en su espíritu. Habla misterios para con el Padre. ¿Qué es esto de misterios? Es un idioma especial. Es un idioma especial entre usted y Dios. Mire, recuerde que cuando Dios creó al hombre en el libro de Génesis, Dios creó un muñeco de tierra. Y ese muñeco de tierra no tenía vida. Pero dice que Dios sopló y el muñeco de tierra con el soplo, siempre explico esto, siempre, se convirtió en un ser humano. Antes del soplo, el muñeco era un muñeco de tierra. Después del soplo, se convierte en un humano. Entonces, ¿qué fue lo que Dios sopló? En el original dice que Dios sopló Ruach HaKodesh, que significa aliento divino, espíritu divino o chispa divina o la esencia misma de Dios. La puso en el muñeco. Esa chispa espiritual que le dio vida al muñeco, esa chispa espiritual es la que se enciende cuando hablamos este tipo de lengua de Corintios 14:2. Dice que es un misterio. Entonces estas lenguas son un idioma entre Dios y nuestro espíritu. Escuche esto: entre nuestra eternidad y la eternidad de Dios, entre la chispa divina que le dio vida al muñeco de tierra y la fuente de donde salió esa chispa. En este tipo de lengua podemos conectarnos y reconectarnos a la eternidad de Dios, al lugar de donde salimos. Por eso dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuál fue el espíritu que recibimos? El espíritu de adopción, o sea, el espíritu de hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero dice que recibimos un espíritu por el cual clamamos al Padre. Escuche esto, para que no estemos en miedo y para que no estemos en esclavitud. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento. ¿Dónde vive el miedo? En el alma. Este espíritu clama en lenguas desde nosotros, Abba, Padre, en lenguas para romper las ataduras del alma y los problemas almáticos. Romanos 8:15 dice, Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles, con palabras inexplicables, con palabras en otro idioma. O sea, cuando tú recibes el don de lengua, no solamente, o el don de diversos géneros de lengua, no solamente recibes las lenguas angelicales para hablar con los ángeles, o hablas lenguas humanas en lenguas terrenales, sino que también tu espíritu empieza a ser activado, para que tu espíritu tenga la habilidad de comunicarse directamente con Dios. Mis hijos, amados que están viendo este live, si usted coge una tarjeta de 100 pesos y llama a sus hijos cuando no sabe de sus hijos, ¿usted cree que Dios no desea llamar a sus hijos y hablar con sus hijos? Pues sería lo último, que usted como padre humano imperfecto le preocupe en sus hijos, y que Dios como Padre celestial y perfecto no le preocupe en sus hijos. Entonces Dios ha creado el don de lenguas para activar nuestro espíritu y comunicarse con nosotros, y que siempre podamos tener ese contacto espiritual. Y tanto Romanos 8:26 como Romanos 8:15 habla de que cuando hablamos estas lenguas, nuestra alma se libera. Escuche esto, las ligaduras del alma se rompen hablando estas lenguas que son misterios para con el Padre. Por eso es muy importante que tú recibas el bautismo espiritual, la llenura del bautismo espiritual, que seas bautizado con Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que también recibas estas lenguas, que tu espíritu se active en las lenguas de misterios para con el Padre, para que muchas cosas se rompan. Es como que cuando tu espíritu se conecta con Dios, hablando en estas lenguas, tu espíritu puede ser liberado, porque en ese instante hay un diálogo eterno con Dios, y Dios examina tu alma y te da la fortaleza para que toda cadena se rompa. Hay gente que está peleando con una depresión terrible. Necesitas hablar estas lenguas para que las ataduras de tu alma sean quebrantadas en el día de hoy. Hasta aquí malamasotro procosha la basanda. Romanos 8:28 dice que nuestro espíritu gime, nuestro espíritu ora. ¿Usted no sabía eso? Dice que nuestro espíritu ora. Nuestro espíritu ora. Tu alma no está consciente, tu mente no está consciente, pero tú estás orando, tu espíritu está orando. En ese momento, tu espíritu toma control de tu ser y toma él las riendas de tu alma y empieza a orar. Muchos de nosotros no hemos vencido nuestros problemas almáticos. Escuche esto. Muchos de nosotros no hemos vencido nuestros problemas almáticos y estamos siempre metiéndonos pastillas para la depresión. Una guerra, una tristeza, una locura, un amargue. Nos enamoramos de Pedro, de María, de Juana, y tenemos 20 años pensando en Juana, y hace tiempo que Juana se casó y Juana hizo su hogar y tiene sus hijos, y usted está enamorado de Juana todavía y amargado por Juana, y escuchando a Vicente Fernández bebiendo romo por Juana. Qué guerra, qué batalla, porque tienes una ligadura del alma, tienes una atadura en el alma, tienes una cadena que está atando tu alma a un sentimiento incorrecto. Hay gente
que el día que conoció a Pedro, Pedro le enseñó a fumar droga, marihuana, cocaína, a beber romo, y hoy son alcohólicos porque una mala junta los corrompió. Esa mala junta sedujo y convenció tu alma. Escucha esto. Y tú fuiste seducido y caíste. ¿Dónde se aloja la adicción? En el alma, en las emociones. Porque el día que no consumes la droga, sientes una ansiedad. Sientes una ansiedad. Escucha, misterio. Tú necesitas ser enseñado. Escucha ciencia. Escucha ciencia. Porque los pentecostales solamente enseñan lengua para hacer bulla y hacer lo que era, y no entienden el concepto original y la razón de ser de las lenguas. ¿Qué necesita tu alma? Tu alma lo que necesita es entrar en este nivel de lenguas, de misterios para con el Padre, para que esa alma sea liberada de esa adicción. Necesitamos adentrarnos en esos niveles de las lenguas para que nuestra alma sea libre de las ataduras. De las ataduras. De las ataduras. Tus ataduras no se van a romper hasta que recibas estas lenguas, para que tu espíritu pueda conectarse a la eternidad, conectarse a la fuente de donde tú saliste. Así que ponte en comunión donde tú estás ahora mismo y voy a orar por ti, para que recibas la llenura del Espíritu Santo y recibas las lenguas. Aleluya. Ponte en comunión. Ponte en comunión. Vas a ser lleno el día de hoy. Ramasakata ramamamamamama Rendoribasanda Ramakai Leboreba enemehue Liandoribakanda Rabasueco enemehue Endarebasoja Rabasanda Remakata Rabasai. Yo veo un ángel, y el ángel desciende con una antorcha de fuego. Y ese ángel desciende con una antorcha de fuego para encender tu espíritu. Para encender tu espíritu. A ti que estás viendo este video, donde quiera que tú estés, el ángel de Jehová empieza a encender tu espíritu. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, tú dijiste que el Espíritu Santo es una promesa. En el nombre de Jesús yo oro por la promesa del Espíritu Santo para este pueblo que está conectado viendo este video. En el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y antes de que esta serie se acabe, ellos puedan recibir este bautismo. En el nombre de Jesús los obstáculos sean quitados y las barreras sean rotas, para que el Espíritu Santo pueda llegar y alcanzarlos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús oro para que reciban poder y poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, yo recibí algo. Qué mala mano es Taramacay. Recibí algo mientras estaba dando esta palabra. Yo veo una mujer que está teniendo problemas para parir, para dar a luz. Esta mujer ha intentado salir embarazada, pero a ella le hicieron una brujería. La ex mujer, wow, oye esto, la ex mujer del esposo de ella, le hicieron una brujería. Escucha esto. Le hicieron una brujería para que su vientre se cierre y su matriz no funcione. En el nombre de Jesús, escríbeme, porque Dios va a quitar. Yo veo un demonio que tiene un pie en tu matriz, que no deja pasar los espermatozoides. Tú tienes que ser libre de ese espíritu de esterilidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que gracias por ver este video.
Y nos encontramos mañana aquí, si Dios quiere. Mañana aquí vamos a seguir hablando de los dones. Dios te bendiga.